Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un caso fascinante, la verdad, y bastante desconocido. Ocurrió aquí, en España. Sí, en la serranía de Grazalema, en Cádiz. Exacto, allá por otoño del 83. Tenemos como base un texto, parece que es un guión de un podcast, Crónicas del Silencio, que detalla avistamientos. Testimonios. Documentos incluso. Eso. Y bueno, nuestra idea hoy es desgranar un poco toda esa información, ver qué se vio, quién lo vio. ¿Qué dicen esos papeles oficiales que salieron años después, no? Justo. ¿Y qué preguntas siguen ahí flotando? Vamos a ver qué sacamos en claro. Exacto. Vamos a analizar los testimonios, el contexto y, sobre todo, ese documento oficial que mencionas. Le da un punto de intriga considerable, diría yo. A ver cómo encaja todo, si es que encaja. Perfecto, pues empezamos por el principio. Octubre de 1983, Grazalema, Cádiz. Noche clara de otoño, según dice la fuente. Y varios vecinos ven una luz rara en el cielo. ¿Qué tenía de especial esa luz? ¿Qué dice el texto? Pues mira, lo llamativo, según el texto, es que las descripciones de los primeros testigos coincidían mucho. Hablaban de una luz fija, muy brillante, blanca, como una estrella muy gorda, pero no parpadeaba. Ah, ¿no parpadeaba? No. Y lo crucial, lo que más repiten, totalmente silenciosa e inmóvil. No era un avión, no seguía la ruta de un satélite ni nada conocido, estaba quieta. Quieta y en silencio. Ya empezamos bien. La fuente que manejamos habla de un testigo clave, ¿no? Un tal Antonio Ríos. Sí, un guardia civil. Eso es. Su testimonio, que bueno, se recogió años después, según el texto, es muy gráfico. Sí. El texto dice que usó prismáticos. Y lo que vio no era solo un punto de luz. Describe como un núcleo, muy luminoso, sí, pero envuelto en halo. Como en un halo, una neblina azulada. Azulada. Sí, azulada. Sin una forma clara, más bien difusa. Pero insiste mucho, según la fuente, en eso. La fijeza total. Y el silencio. Absoluto. Que lo diga un guardia civil, alguien acostumbrado a observar, tiene su peso, ¿verdad? Hombre, claro, no es un testigo cualquiera. Y recalca esos dos puntos. Quieto y callado. Pero es que ahí no acaba la cosa, según el relato. Porque no fue el único testigo, digamos, oficial. Hubo más. Efectivamente. Y aquí el texto mete un dato que conecta todo. Resulta que un piloto de la Escuela de Vuelo del Ejército del Aire de Ronda, que está ahí al lado, a unos 30 kilómetros. De Grazalema. Sí. Pues ese piloto reportó, esa misma noche, una anomalía visual no identificada. Ojo al nombre. Anomalía visual no identificada. Suena oficial. Y tanto. La coincidencia en tiempo y lugar es, muy llamativa. ¿Y qué dice ese informe del piloto? ¿Lo detalla la fuente? Porque eso es otra liga. Sí, el texto da detalles. Y son bastante sorprendentes. Según dice, el piloto describió un objeto parado. Estacionario. A unos 12.000 pies de altitud. Parado. Un objeto volador. Parado. Y atento a esto que lo recalca la fuente. Estuvo así, inmóvil, 47 minutos. ¿47 minutos? Pero bueno, ¿cómo es posible? Eso no tiene mucho sentido aeronáutico. Pues eso dice el informe, según la fuente. Casi una hora quieto en el cielo a casi 4.000 metros. Madre mía. Es que... Y espera, que hay más detalles técnicos que menciona el texto. El informe del piloto añadía que el objeto no respondía al radar secundario. El que identifica a los aviones comerciales y demás. Ese mismo, el del transpondedor. Pues nada, no respondía. Y tampoco tenía las luces de navegación normales. Ni la roja, ni la verde, ni la blanca estroboscópica. Nada. O sea, tenemos piloto militar, entrenado, objeto a gran altitud, inmóvil casi una hora, silencioso porque no menciona ruido, supongo, sin identificación electrónica y sin luces reglamentarias. Exacto. Tal como lo plantea el texto, la suma de todo esto, pues deja las explicaciones típicas, aviones, helicópteros, globos, fenómenos raros, bastante cojas. Sobre todo lo de los 47 minutos inmóvil. Eso es muy anómalo. Es que cuesta imaginar qué tecnología, incluso militar secreta de la época, haría algo así, flotar en silencio tanto tiempo.
Y lo más curioso, a pesar de todo esto, vecinos, guardia civil, piloto militar, la fuente dice que silencio total en los medios. Sí, eso es raro. Nada en periódicos nacionales, apenas rumores locales. ¿Cómo puede ser que algo así pase tan desapercibido? Es una buena pregunta. El texto la deja ahí, como parte del enigma. No da una respuesta clara. Pero bueno, podemos imaginar. A veces, si no hay una confirmación oficial rápida o si las autoridades no quieren darle bombo, pues estas cosas se quedan en nada. Se diluyen. Eso es, rumores y poco más. Sobre todo antes de Internet, ¿no? Sin esa difusión inmediata, pues es fácil que una historia así acabe olvidada. Y eso es lo que afirma la fuente que pasó. El caso se quedó ahí, guardado, durante décadas. Décadas. Hasta 2017. Y aquí la fuente que estamos usando da un giro de guión total. La ley de transparencia, Ajá. que permite acceder a documentos antes secretos. Y zasa, aparece un informe del Cuartel General del Ejército del Aire. El texto lo cita con precisión. Informe del 21 de octubre de 1983, pocos días después del avistamiento. Sí. Y la referencia ya es potente. Incidencia aérea no catalogada, zona sur. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Pues incidencia aérea no catalogada es la forma oficial de decir pasó algo en nuestro cielo y no tenemos ni idea de qué fue. O sea, no pudieron clasificarlo. Ni avión enemigo, ni civil, ni globo, ni nada conocido. Es el reconocimiento de que algo raro ocurrió. Vale, una anomalía reconocida. Pero lo fuerte, de verdad, lo que la fuente recalca muchísimo, está en las conclusiones de ese informe. Hay una frase que el texto cita palabra por palabra y que, bueno, a mí me ha dejado... Sí, es la bomba informativa del texto. La cito tal cual la presenta la fuente. El objeto exhibió comportamiento no aleatorio, sugiriendo control inteligente. No se descarta a origen no terrestre. Ahí es nada. Ahí es nada. Comportamiento no aleatorio, control inteligente. Y no se descarta a origen no terrestre. Escrito en un papel oficial del Ejército del Aire Español, de 1983. Vamos a pararnos aquí un segundo porque esto es muy gordo. Analicemos eso. Comportamiento no aleatorio y control inteligente. ¿Qué significa eso en jerga militar, según se entiende del texto? Significa mucho. No aleatorio quiere decir que no se movía el tuntún como un fenómeno natural o un reflejo. Sugiere propósito. Y control inteligente va más allá. Sugiere que el objeto actuaba como si alguien o algo lo estuviera dirigiendo, con una lógica detrás. O sea que descartaban fallos, errores de percepción... Exacto. Implica que para ellos el objeto parecía tener, pues eso, una inteligencia operándolo, ya sea remota o propia. Y luego la frase final, la que la fuente dice que es demoledora. No se descarta origen no terrestre. ¿Cómo lees tú eso? Tan prudente pero tan abierta a la vez. Es que es una frase con mucha miga para ser un documento oficial. A ver, no dice que sea extraterrestre, claro, pero al decir no se descarta, está abriendo una puerta que normalmente está cerradísima a cal y canto en estos informes. Normalmente buscan explicaciones más terrenales, ¿no? Siempre, hasta el final. Que incluyan esa frase, pues sugiere, o bien que fueron súper rigurosos y contemplaron todo, por loco que pareciera, o bien que lo que vieron era tan raro, tan ajeno a todo lo conocido, que la posibilidad de algo no terrestre les pareció, pues eso, no descartable. Una hipótesis válida dentro de su análisis. Una hipótesis que no podían eliminar con la información que tenían. Refleja una perplejidad enorme, ¿sabes? La admisión de que estaban ante algo que se les escapaba. Y verlo escrito, como dice la fuente, negro sobre blanco, es extraordinario. Negro sobre blanco. Un reconocimiento oficial de la extrañeza a un nivel altísimo. Pero la historia que cuenta la fuente sigue. Hay como un último acto, ¿no? Algo que pasó 3 días después de la fecha de ese informe. El 24 de octubre. Sí. El texto describe algo también muy curioso. Una tormenta eléctrica. ¿Una tormenta normal? Pues no tan normal, según el texto. Dice que fue muy inusual. Y justo sobre la serranía de Grazalema, donde se había visto la luz. Vaya. Y la fuente destaca 2 cosas raras. Una, que en octubre no suele haber tormentas eléctricas fuertes por allí. No es temporada. No. Y 2,
que según parece, la tormenta llegó de repente, Sin avisos previos claros. muy súbita. Una tormenta rara, fuera de tiempo y de repente. ¿Y qué pasó en esa tormenta? ¿Por qué es importante para el caso, según la fuente? Aquí viene lo más misterioso de todo el relato. Según los testigos que cita la fuente, los rayos de esa tormenta parecían concentrarse justo en el punto donde había estado la luz días antes, ¿Concentrarse? ¿Cómo? como si la actividad eléctrica tuviera un foco justo ahí, en ese trozo de cielo. Y lo más increíble es que el texto dice que hubo testigos que aseguraron que, en lo peor de la tormenta, la luz reapareció, ¿Volvió a aparecer? fugazmente, brillando más fuerte que antes. Y luego, la descripción que usa la fuente es que se disolvió, o que fue absorbida por los rayos. Absorbida, disuelta. Esa es la imagen que transmite el texto. Y después de eso, nunca más se volvió a ver. Desapareció para siempre de Grazalema. O sea que la fuente relaciona directamente la tormenta con el fin del fenómeno. No lo dice explícitamente como causa-efecto, ¿eh? No dice la tormenta destruyó la luz. Pero sí presenta los hechos de forma que la conexión temporal y espacial es muy clara. La imagen de la luz reapareciendo y disolviéndose en medio de la tormenta es potentísima y muy difícil de explicar con meteorología normal. Desde luego, deja la puerta abierta a pensar si la tormenta fue, no sé, una consecuencia, una causa o una coincidencia brutal que marcó el final. Exacto. Otro añadido al misterio general del caso. ¿Y después de la tormenta y la desaparición? ¿Qué? ¿Se investigó más? ¿Se dijo algo oficialmente? Nada. Según cuenta la fuente, el caso se archivó. Fin. Ni investigación pública, ni explicaciones sobre la luz, ni sobre la tormenta. Silencio. El mismo silencio que había antes, pero ahora ya definitivo. Y este silencio choca mucho con todo lo que hemos visto, ¿no? Testigos, guardia civil, piloto, el informe desclasificado. Totalmente. Es un contraste muy fuerte. Y como coletilla final, la fuente añade un detalle más. Menciona que persiste una especie de leyenda local, un rumor sobre un zumbido. Un zumbido. Sí, un zumbido grave, profundo, que alguna gente de allí dice que todavía se oye a veces en noches de luna nueva cerca del peñón de Saframagón. Anda. Como un eco del suceso. Eso parece sugerir un eco sonoro que mantiene vivo el enigma. Es que este patrón se repite, ¿verdad? Avistamiento raro, informes internos que ven la anomalía y luego silencio. Sí, el caso de Grazalema, tal como lo pinta esta fuente, es casi un ejemplo de libro de muchos incidentes UAP-OVNI. Refleja muy bien la dificultad de las instituciones militares, científicas, para lidiar con cosas que no entienden, que no encajan. Claro, investigarlo a fondo debe ser complicado. ¿Y caro? Y requiere métodos que igual ni existen. Y explicarlo públicamente sin respuestas claras, pues puede ser peor el remedio que la enfermedad, desde su punto de vista. Así que muchas veces, como sugiere el texto que pasó aquí, lo más fácil es archivar y esperar. Y las preguntas sobre qué era experimento secreto, fenómeno natural rarísimo, otra cosa, pues se quedan sin respuesta oficial. Exactamente. Quedan ahí, en el aire. Bueno, pues si recapitulamos lo que nos deja esta inmersión en la señal de Grazalema, según la fuente que tenemos, vimos un avistamiento de una luz muy extraña, quieta, silenciosa, vista por vecinos, confirmada por un guardia civil con detalles. Luego, la corroboración clave del piloto militar. Objeto inmóvil 47 minutos a 12.000 pies, sin identificar. Y el bombazo del documento desclasificado. Ejército del Aire reconociendo la anomalía, hablando de control inteligente y no descartando origen no terrestre. Sin olvidar la extraña tormenta final que coincide con la desaparición. Y el silencio posterior. Y ese eco de leyenda local, con el zumbido. Lo que me parece más interesante de este caso, tal como lo presenta la fuente, es cómo concentra tantos elementos de alta extrañeza. La descripción del objeto en sí ya es muy rara. Silencio. Inmovilidad que desafía lo conocido. La falta de luces normales. Exacto. Luego, la confirmación por un testigo cualificado, el piloto. La existencia del documento oficial interno, que le da un peso institucional aunque tardara en salir. Y la falta de explicación final, el misterio que perdura.
Cierra el círculo perfectamente. Es un ejemplo claro, según este relato, del desafío que suponen estos eventos, no solo para la ciencia o la tecnología, sino para cómo gestionamos lo inexplicable como sociedad. Totalmente. El texto que hemos usado termina con una pregunta que, después de todo esto, resuena bastante, ¿no? Sí. ¿Qué miraba desde el cielo? ¿Y por qué eligió Grazalema? Una pregunta que, basándonos en este material, pues se queda ahí. Flotando en el aire de la sierra, sí. Invitando a pensar, a darle vueltas, a considerar que quizás hay cosas que aún no entendemos. Un enigma andaluz que, según esta fuente, sigue ahí, esperando.